Buen día con todos. Bueno, ahorita vamos a culminar con la segunda parte de lo que tiene que ver con la actividad de cuestionario. En el video anterior habíamos ingresado al banco de preguntas, habíamos creado las preguntas y ahora vamos a realizar el ajuste y configuración de nuestro cuestionario. Aquí, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo en una materia del semestre anterior que ya había trabajado. Se dan cuenta aquí dentro de mi banco de preguntas, tengo varias preguntas, ¿no? En unidad 1 tengo 4, en Word parte 1, 19, parte 2, 9, Microsoft Excel 14, Microsoft PowerPoint 7 preguntas, ¿sí? Entonces tengo varias preguntas. Sobre este banco de preguntas, de este número de preguntas que tengo, voy a crear un cuestionario, ¿sí? Entonces, para poder crear un cuestionario, primero vamos a habilitar. Para habilitar damos clic en aquí en acciones, aquí en configurar, damos clic en activar edición. Y listo. Vamos a ir acá a exámenes parciales y aquí voy a crear lo que es, bueno, ustedes se pueden ubicar en cualquier unidad, en cualquier semana o en cualquier unidad de acuerdo a lo que ustedes hayan creado para generar el examen, ¿sí? Bueno, ya luego que estén en la semana donde quieran generar el examen, dan clic, añade una actividad o un recurso, ¿sí? Recuerden que ahí es donde añadimos, ¿no? Lo que son actividades o recursos. Y ahora sí vamos y escogemos la opción de cuestionario. En la opción de cuestionario, damos clic en agregar. Y esto acá le ponemos un nombre. En este caso voy a poner examen de prueba, por ejemplo. Y aquí una pequeña descripción. En esta pequeña descripción, lo que por lo general siempre colocamos es más o menos el examen, qué tiempo va a tener, cuántas preguntas, cuánto va a equivaler, ¿sí? De cuántos intentos va a ser, cómo va a ser el método de calificación, si va a ser la más alta, si va a ser ponderada, si va a ser promedio, cuántos intentos se van a tener para rendir el examen. Bueno, todo esto aquí lo describimos, ¿no? Luego de lo que se escribe se le da clic en nuestra descripción en la página del curso. Eso para que recuerden que eso se realiza para que, es decir, el estudiante pueda observar. Si no se le da clic en muestra la descripción de la página, el estudiante no va a poder observar, ¿no? Listo. Listo. Vamos a la parte de temporalización. Entonces aquí le ponemos la fecha, desde cuándo va a estar habilitado el examen, hasta cuándo, ¿sí? Por ejemplo, le voy a poner hasta el 28, ¿sí? De 11 hasta el 28. Bueno, aquí le aplico hasta qué hora pueden rendir el examen, por ejemplo, le pongo hasta las 20 horas. Bueno, eso ya ustedes le colocan de acuerdo a como ustedes vean conveniente habilitar, ¿sí? Límite de tiempo. ¿Qué tiempo ustedes estiman que va a tener para resolver el examen? Voy a poner yo unos 20 minutos, ¿sí? Ponen habilitar, 20 minutos. Luego, cuando el tiempo ha terminado, el envío se realiza automáticamente, se lo dejan por defecto. Luego de eso vamos a la parte de calificación, ¿sí?
Aquí se coloca una calificación para probar, en este caso no le voy a poner ninguna. Intentos permitidos. ¿Cuántos intentos son permitidos? Sin límite, 1, 2, 3, lo que ustedes decían. En este caso le voy a poner solo un intento. Si escogen, por ejemplo, 2 o 3, ustedes acá abajo pueden escoger el método de calificación. Puede ser la calificación más alta, promedio de calificaciones, primer intento o último intento. Eso ya es opción de cada uno de cómo le configura. En este caso voy a escoger la calificación más alta. Bueno, en esquema, ahí se pone como ustedes quieren que aparezca cada pregunta en cada página, o 2 en una página, 3 en una página. Normalmente se lo deja por defecto cada pregunta en cada página. Comportamiento de las preguntas, ¿sí? Ordenar al azar las respuestas, retroalimentación diferida. Bueno, eso ya es por defecto, le dejamos. Opciones de revisión. Lo que yo siempre les recomiendo, que le dejen la opción solamente de puntos, ¿sí? El estudiante termina de rendir y cuando termine de rendir ve los puntos, ¿sí? Después de hacer el cuestionario, yo les sugiero no habilitar esta opción, solo mostrar los puntos. Ya cuando estoy seguro de que todos los estudiantes han terminado de rendir el examen, de que ningún estudiante me deba el examen, ahí sí vuelvo, ingreso a la configuración y le habilito todos los ítems para que puedan ver en qué preguntas fallaron, ¿sí? Dentro de apariencia, dice mostrar la imagen del usuario, sin imagen, imagen pequeña, imagen grande, luego por defecto decimales, dos decimales, restricción extra sobre los intentos, no, nada que colocar, lo dejo por defecto, retroalimentación global tampoco, ajustes comunes del módulo, ¿sí? Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí yo puedo escoger, ¿no? Si deseo grupos, tal cual como se había trabajado en la tarea, puedo hacer también que este examen sea realizado por grupos, ¿no? Eso ya va a depender cómo ustedes decidan. Si hacen el examen por grupos, por estudiantes o un examen en general, ¿no? Y se lo configura tal cual como se realizó en la tarea, ¿sí? Que se hace en la tarea de grupo, se hace lo mismo. Finalización de la actividad. Aquí le podemos escoger las diferentes formas, ¿sí? En que puedo finalizar la actividad, ¿no? Yo por eso quiero siempre mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones, ¿sí? El estudiante debe recibir una calificación al finalizar la actividad, ¿sí? Eso de ahí, nada más. Se espera finalizar, no le colocamos fecha, le dejamos ahí nomás. Y listo, eso sería todo. Luego damos clic, guardar cambios y mostrar. Hasta ahí lo que se ha hecho es solo configurar el cuestionario de manera general, ¿sí? Aquí todavía no hemos añadido las preguntas que van a estar dentro del cuestionario. Para añadir las preguntas, después que le dimos en guardar cambios, ¿sí? En el segundo botón, no fue en el primero, sino en el segundo botón, nos aparece esta opción, ¿sí? Luego de haberlo configurado, damos clic en editar cuestionario. Aquí es donde comenzamos a trabajar. Podemos nosotros crear las preguntas dentro de este cuestionario, donde dice agregar una pregunta nueva, ¿sí? Se la crea tal cual como se hizo en el banco de preguntas, pero como ya trabajamos dentro del banco de preguntas, la podemos ya obtener del banco de preguntas. Entonces, tenemos del banco de preguntas, lo que vamos a escribir banco de preguntas, me aparece, ¿no? Y ahí yo escojo de unidad 4, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar un examen de 10 preguntas, ¿sí? Vamos a ver cuántas preguntas agarro de cada una de ellas. Sí, hay 4, 19, 9, 14 y 7. ¿Sí? Entonces, la unidad 1, voy a escoger una pregunta, en la siguiente 3, en la siguiente 2, 2,
y 2, ¿sí? 3 y 2, 5, 5 y 2, 7, 7, agarremos 3, 2, 3, 3, 2, 3, no, 3, 2, 2, 2 y 1, ¿sí? 6, 9 y 1, 10, listo, ¿ya? Ahora, ustedes pueden agarrar dentro del banco de preguntas y pueden escoger una pregunta ustedes aquí, ¿sí? Pero lo preferible es cuando ya hemos hecho un banco de preguntas, trabajar mejor las preguntas de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar la segunda opción, agregar, y trabajamos con una pregunta aleatoria. Entonces, trabajar con una pregunta aleatoria, escojo el de la unidad 1, y de la unidad 1 voy a escoger, aquí me dice, ¿cuántas preguntas aleatorias quiero? Solamente voy a escoger una. Y le doy clic en agregar pregunta aleatoria. Entonces, de esas 4 preguntas, solo una me va a escoger. Sigo, agregar una nueva pregunta aleatoria. Escojo el siguiente examen del 19, ¿sí? De aquí voy a escoger 3 preguntas. De esas 19 me voy a escoger 3 preguntas, ¿sí? Agregar pregunta aleatoria. ¿Cómo yo me doy cuenta de que es una pregunta aleatoria? Si observan, aquí me aparece un dado, ¿sí? Significa que me está agarrando aleatoriamente de tal categoría, ¿sí? Listo. Vamos a agregar una pregunta del banco de preguntas sin normality y luego la elimino. Banco de preguntas. Vamos a las 9. Voy a coger solo una pregunta, solo del banco de preguntas. Voy a escoger la número 10 y la voy a añadir. Entonces miren la diferencia de esta pregunta. La añado y miren, solo me aparece la opción de la pregunta. Así que es un tipo de pregunta de opción múltiple. No es aleatoria como la de acá, ¿sí? ¿Cómo la identifico? Por el dado. Esta pregunta no la quiero, la elimino, solamente estaba mostrando cómo puedo insertar una pregunta dentro del banco de preguntas. La voy a eliminar, pongo que sí, y listo. Ahora sí, voy a darle a agregar una pregunta aleatoria. Vamos por la 9. Quiero 2 preguntas aleatorias de aquí. Le doy clic, agregar pregunta. Listo. Llevo 6 preguntas. Vamos nuevamente a agregar una pregunta aleatoria. Voy por la siguiente categoría. Esto es lo importante de clasificar las categorías, ¿no? Esto más que todo se utiliza cuando ya es un examen final. 2 preguntas. ¿Sí? Agregar pregunta aleatoria. Ustedes también pueden hacer un banco de preguntas. Unas 20 preguntas de las cuales van a sacar 5 o 10 preguntas. De esta misma manera. ¿Sí? Y por último, las 2 últimas preguntas que la voy a sacar de acá. ¿Sí? Quiero 2 preguntas aleatorias, agregar pregunta aleatoria y listo. Es así como he obtenido yo mi examen con preguntas aleatorias. ¿Sí? Esta es la mejor opción para poder realizar un examen. Le pongo aquí reordenar las preguntas al azar. Si yo quiero que este examen valga 20 puntos, le pongo 20 y le doy guardar. ¿Sí? Si deseo que el examen solo valga 10, le pongo 10 y guardar. Y listo. Y así estaría ya mi examen creado como examen de prueba. ¿Sí? Es así como se realiza el ajuste y configuración de un examen y lo que es agregar las preguntas dentro del cuestionario. Se dan cuenta, acá está un examen, está la descripción, ¿sí? Entonces es cómo se debe realizar. Abro el examen
y aquí aparece el tiempo, los intentos y el tipo de calificación, el método de calificación. Listo, con esto estaríamos terminando lo que es el tipo de actividad cuestionario, la segunda parte. Bueno, nos vemos y que tengan un buen día.